Evidentemente, esta realidad jurídica se rompe en parte por la llegada de la Segunda República. Todo esto es una síntesis eh, muy reducida, ¿no? Pero por cuestiones de formato y de tiempo tengo que resumir. Luego eso lo vamos a ver, esa discriminación se va a reimplantar posteriormente a cuando la República en España cae, ¿no? La Segunda República. La Primera República realmente no resuelve nada en este sentido. Y es importante ver los avances que se producen en la Segunda República para entender la realidad jurídica de las mujeres, ¿no? En contraste con lo anterior. Es decir, la Segunda República se instaura en 1931 por un proceso muy complejo, pero lo que sí que hace la Segunda República es conceder el derecho a las mujeres a ser votadas y a ser representantes, eh, es decir, los derechos pasivos y los derechos activos políticos, con muchas dificultades, contradicciones, gracias a la lucha sobre todo de Clara Campoamor, una feminista española la que podréis encontrar información abundante en Internet. Bien, se consigue el matrimonio civil, que eso es muy importante también, para desligar un poco esa atadura de las mujeres a las cuestiones, digamos, a la escasa laicidad del Estado, ¿no? La República lleva a cabo un proceso de secularización y las mujeres, de alguna manera, poco a poco, van desencadenándose, muy poco a poco, de las cadenas que la Iglesia Católica, de alguna manera, imponen a las mujeres. Bueno, por fin pueden ser las mujeres acceder a cualquier cargo público de la administración, etcétera. Pueden ser notarias, registradoras de propiedad, mil cosas, ¿no? Hasta esta realidad jurídica cambia en España hasta hace poco, hasta hace 80 años. Entonces, vemos que esos códigos discriminatorios hasta hace relativamente poco no han sido superados, ¿no? La desgracia es que la República cae por un golpe de Estado reaccionario, por diferentes razones, sobre todo de las élites económicas, religiosas, etcétera, que lo que hacen es destruir la primera democracia que hubo en España y, como muchas y muchos sabréis, se instaura una dictadura feroz, como ha ocurrido en otros países de Latinoamérica, Argentina, Chile, etcétera. No hace falta mucho hablar sobre ello porque es bien conocido, por desgracia, y vuelve ese tutelaje jurídico amparado, que estaba en la República. Lo que hace es eliminarlo casi de raíz, pero no en la cultura, ¿no? En la cultura, a pesar, es decir, se pueden hacer avances legislativos muy importantes, pero en la cultura perviven una serie de costumbres y de inercias que lo que hacen es que culturalmente se siga amparando en la práctica esas discriminaciones, ¿no? Y esas desigualdades. Y me voy a centrar mucho en el franquismo, porque el franquismo reproduce mucho esa desigualdad que había anteriormente a la República, ¿no? Y voy a poner una serie de ejemplos para ver qué relación tiene esto en parte con la violencia contra las mujeres, ¿no? Insisto, vuelve el tutelaje, ¿no? Las mujeres son, en los códigos civil, de comercio, penal, tratadas como menores e incapaces, ¿no? A niveles como relativos en relación jurídicamente a las obligaciones y deberes de un niño, de un discapacitado. Si uno o una lee, y yo voy a hacer una síntesis sobre esta cuestión, lo que son los códigos jurídicos y su relación si aplica una lectura desde una óptica de género, verá esas enormes desigualdades, ¿no? La sección femenina, que es, digamos, institucionalmente la que reinstaura esa visión de la mujer, ese adoctrinamiento social en el cual se restablece la imagen de la mujer esencialmente como esposa y madre,
sin ningún tipo de proyección pública, destruye toda esa legislación igualitaria, ¿no? Que había instaurado la República. Vuelve de nuevo la sumisión de la mujer al marido. Un ejemplo, ¿no? En el artículo 57 del Código Civil se establece que, y así textualmente, el marido debe proteger a la mujer y ésta obedecer al marido. Es decir, que jurídicamente y en el papel se establece esta dependencia, ¿no? Y esta obediencia, que es uno de los elementos por los cuales el patriarcado limita la libertad de las mujeres, ¿no? Y aparece recogido explícitamente. Bueno, una de las primeras leyes que hace que establece el franquismo es que se prohíbe que las mujeres acudan a clases nocturnas. Fijaros que esto puede parecer una tontería, ¿no? Pero esto, en cuanto el franquismo, ¿no? En cuanto el general Franco gana la guerra, una de las primeras cosas que hace es esa, es decir, las mujeres tienen que recluirse en el hogar. No pueden ejercer ningún tipo de actividad que extralimite la esfera doméstica. En el Código Penal, por ejemplo, también, en este caso, en el artículo 428, y ya entramos en la cuestión de la violencia contra las mujeres, se establece que el derecho del marido y del padre a lavar con sangre la honra. Es decir, esto entra en relación con muchas de las prácticas que se ejercen, ¿no? en países donde hay totalmente un oasis de igualdad, ¿no? Esto lo podemos ver en la India, en África, etcétera, ¿no? Y hasta hace poco, en un país que se supone que era desarrollado como España, se establecía ese tipo de diferenciación, ¿no? Y se amparaba la violencia de los hombres contra las mujeres. Es decir, se penalizaba el adulterio, ¿no? El adulterio de las mujeres. Y esto se elimina en 1978. Es decir, que si un marido o un padre acudía al hogar y encontraba en el hogar que su mujer, bueno, pues le era infiel, ¿no? Y de alguna manera, pues se estaba legitimando el uxoricidio, es decir, que por causa de honor un hombre podía, bueno, herir o asesinar a su mujer o a su hija menor, ¿no? Y hay que aquí poner un punto y aparte, es decir, las mujeres a partir del franquismo en España eran mayores de edad cuando cumplían 25 años. Esto se diferenciaba con respecto a los hombres que ya con 21 años eran mayores de edad. Es decir, que se legisla para que el tutelaje siga, ¿no? Hasta que las mujeres, a lo largo de toda su vida, ¿no? Desde que nacen hasta que mueren. Es decir, que pasa ese tutelaje del padre al marido, ¿no? Bien. También el Código Penal no amparaba, es decir, no recogía, no castigaba la violación del marido a la mujer en el matrimonio. Y esto es otra forma de violencia de género. Es decir, que normalmente se entiende la violencia de género como la violencia física, ¿no? Pero evidentemente la violación también es violencia física, violencia sexual. Y en este sentido el franquismo legitimaba esa práctica, ¿no? Por lo tanto, vemos cómo cambia la realidad de las mujeres dramáticamente. Y eso lo ampara legislativamente el Estado, ¿no? Bien, ahora, en este sentido, el franquismo no hace más que, en este sentido, reproducir lo que la República había eliminado y lo rescata, ¿no? Rescata lo que era la legislación durante la Restauración. La Restauración es una etapa de la historia de España por la cual, bueno, vuelven los Borbones a la monarquía, ¿no? Tras esa primera república que no hace nada por las mujeres. Digamos que podríamos tener
un cierto desorden cronológico, pero lo voy a explicar bien. Primeramente, antes de esa restauración, hay una primera república que apenas cambia notoriamente la realidad de las mujeres. Luego, posteriormente, una restauración de la monarquía que recrudece aún más con el Código Penal, mejor dicho, el Código Civil de 1888, recrudece aún más esas desigualdades entre los sexos. Posteriormente, un interregno entre esa restauración y esa república que es la dictadura de Primo de Rivera, que por primera vez trae los derechos políticos a las mujeres, pero en condiciones muy restrictivas. Solo las mujeres podían votar en elecciones municipales, mujeres que fueran viudas. Es decir, que no estaban tuteladas por el marido. Es decir, una mujer solo puede ser relativamente libre cuando no está tutelada. Esa es la lógica que el patriarcado constantemente y que hasta hace poco no ha eliminado de los ámbitos del ámbito jurídico, ¿no? Bien, entonces más o menos hemos establecido esos sobresaltos, ¿no?, cronológicos que ha habido a lo largo de la historia de España y que son aplicables a otras realidades y cómo se legislaba en cuanto a la violencia de género, ¿no? Es decir, la violencia de género era una cuestión que no existía en los debates de la opinión pública. Era inexistente. Pero, aunque fuera inexistente, porque no había una preocupación sobre ello, estaba normalizado y en la actualidad está relativamente normalizado. Es decir, que hay una resistencia del patriarcado, pero hay gobiernos que están llevando a cabo políticas de igualdad y estableciendo leyes de protección de protección a las mujeres. Por lo tanto, históricamente hemos avanzado